Distribuciones Viña Abad. Somos distribuidores de vinos y carnes ibéricas. Distribuciones Viña Abad. Distribuidor oficial de Zuazo Gastón y Teófilo Reyes. Distribuciones Viña Abad. Teléfono de contacto 657 89 79 03. Yo, Hasekura Rokuyemon Tsunenaga, me dispongo a relatar desde mi humilde hogar en la ciudad de Sendai los extraordinarios acontecimientos que tuvieron lugar durante la expedición llamada Keisho. Los hechos que tengo por bien escribirles a continuación no dejarán en la indiferencia a ninguno de los que lo leyeren, puesto que lo que aquí se cuenta fue fruto del deseo de mi señor Date Masamune, daimyo del reino de Boju, por acercar a los grandes reinos cristianos a nuestras tierras, con el más que noble afán de preservar lazos de unión que espero que prosperen por la posteridad de los tiempos. Desde nuestra corte de Sendai, a los 14 de la luna nona, el 18º año de la era Eco, nuestro navío, mandado a construir por nuestro señor y llamado San Juan Bautista, zarpó con rumbo a Nueva España. Para todos los que embarcamos, más de un centenar entre nobles, comerciantes y soldados, la aventura de llegar al puerto de Acapulco 3 meses más tarde significaba la más grande hazaña jamás lograda por cualquier guerrero de nuestro reino. El azote de las olas, los continuos temporales, las enfermedades propias de la larga travesía y la pérdida continuada del rumbo nos hicieron temer las más grandes desdichas. Llegados al puerto de Acapulco y puestos en rumbo a entregar al virrey de la Nueva España las razones de nuestra comitiva, embarcamos a España desde el galeón San José. Tras más de 4 meses de viaje llegamos a nuestro destino a primeros del mes llamado de octubre de 1614. Ante tanta expectación lograda por nuestra embajada, tanto el que os habla, acostumbrado más a cuestiones belicosas que a asuntos de diplomacia, como nuestro guía espiritual, el padre Fray Luis Sotelo, tuvimos la más grata acogida que jamás un hombre hubiera conocido. Los más altos nobles tuvieron a bien acompañarnos desde la noble ciudad de Sanlúcar hasta la población de Coria. El río al que llaman Guadalquivir puede navegarse hasta adentrarse en la tierra en cuyo corazón están las más hermosas ciudades y poblaciones conocidas. Nuestra tripulación, que era de poco más de 30 viajeros, fue agasajada por la población con las más altas prebendas y acogida con el más grande afecto. Tal estima nos profesaron estos habitantes que algunos de los nuestros tuvieron por bien formar una familia cristiana que espero perdure por siempre y sea motivo de futuros lazos de hermanamiento. El recibimiento en las afamadas ciudades de Sevilla y Madrid, por este tiempo las más poderosas del mundo conocido, fue digna de la más alta estima.
Nuestro encuentro con el rey de España supuso el cumplimiento de uno de nuestros fines, pedir al mismo mayor amistad y relaciones con nuestro shogun. En la misma ciudad me bauticé como cristiano tomando el nombre de Felipe Francisco Hasekura. ¿Cómo olvidar aquella ceremonia en acompañamiento de tan grandes autoridades? La misión empezaba a dar sus frutos. Pero a partir de nuestra llegada a Roma y nuestra visita al Santo Padre Paulo V, todo comenzó a torcerse de manera que la falta de acuerdos y razones firmes hacían presagiar que nuestra misiva estaba a punto de llegar a su fin. De vuelta a Sevilla sin pasar por Madrid, por expreso deseo del rey, una enfermedad me tuvo retirado en el Santo Convento de Loreto, donde mis pensamientos ahondaban en las más profundas reflexiones. La ausencia de respuestas y compromisos aceleraban con premura nuestro regreso. Hasta 1620 no pisé de nuevo la ciudad de Sendai. 7 largos años de misión de todo infructuosa. Hoy escribo estas líneas como testimonio de la tristeza que me produce el sentir que nunca más volveré a navegar por el Guadalquivir. No poder compartir con aquellos habitantes de la ribera las maravillosas puestas de sol, sentir las largas tardes estivales o emocionarme con personas de tan buena fe. Al menos algunos de los que embarcaron desde Sendai tuvieron la oportunidad de vivir en paz y prosperidad por muchos años en tan sentida tierra. Que la semilla de estos mis hermanos germine, que algún día nuestro legado y el suyo se fundan en uno solo. Ese sin duda será el éxito de la misión Keicho. Situada a 12 kilómetros de la capital río abajo y con una población aproximada a los 31.000 habitantes, nos encontramos con un municipio que ha visto pasar por su historia las más diversas civilizaciones. Hoy visitamos Coria del Río. Quizás uno de los más fascinantes episodios que se puede contar en Coria del Río es el extraordinario viaje de la legación Keicho liderado por Hasekura Tsunenaga, que lo tenemos aquí a nuestras espaldas. Y es fascinante porque es un episodio insólito dentro de todos los viajes en general del siglo XVII, puesto que es uno de los pocos contactos, acercamiento, proximidad entre el lejano pueblo japonés y Occidente. Con esto estamos hablando de uno de los episodios de las aventuras más fascinantes de todo el siglo XVII, puesto que se trató, aquella expedición Keicho, de una serie de personas que atravesaron nada más y nada menos el Pacífico para atravesar luego México, el Atlántico y remontar el Guadalquivir para llegar a Coria del Río, desde Coria del Río hasta Sevilla, de Sevilla a Madrid y de Madrid hasta Roma. Y para luego también venir con el viaje de vuelta, con lo que supusieron 7 años de viaje, toda una aventura para aquel momento. Hasekura Tsunenaga y la legación Keicho, que estaba compuesta por unas 35 personas, pues establecieron en Coria su campamento base para hablar concretamente con la persona más popular y conocida en todo el mundo en aquel momento, que era el rey Felipe III. Para ello, muchos miembros de la expedición pues, se quedaron aquí, en el pueblo de Coria del Río, que era un pueblo muy próximo a pues, quizás la capital económica más influyente y más importante del siglo XVII, que era Sevilla. Sevilla se engalanó con todos los fastos de una fiesta importante, que era el recibir a un embajador japonés. Y concretamente aquí en Coria del Río fue donde se desembarcó aquella legación Keicho que
de alguna u otra manera pues marcó el destino de este municipio, ya que dejó una imborrable huella como es el apellido Japón. Nada más hay que observar al pasear por el municipio pues la cantidad de huellas y símbolos que nos acercan a la cultura japonesa. Entre ellos, por ejemplo, es observable en muchos puntos del municipio cómo nos aparece nomenclatura, los kanji japoneses en algunos comercios, en algunos negocios, lo cual pues no deja de ser una singularidad dentro de este municipio. También hay muchos guiños a la legación quechua y a la cultura japonesa en muchos azulejos cerámicos del municipio, y no es extraño aquí en Coria del Río pues observar cómo una de las delegaciones, de las concejalías incluso del municipio, pues es la delegación de relaciones con Japón, debido al amplio abanico institucional de actos que hay a lo largo de todo el año. El pueblo de Coria del Río también ha adoptado pues muchas costumbres que son costumbres traídas de Japón. Y fijaros, por ejemplo, hay una fiesta que se llama el Hanami, que es una fiesta muy popular en Japón y que en Coria del Río se viene celebrando durante los últimos años. También hay una semana de cultura japonesa que se celebra en octubre desde hace ya pues bastantes años, y que nos acerca a ambas culturas con tradiciones, con espectáculos, con música, lo cual pues no deja de ser un intercambio cultural de gran calado. Y por ejemplo, por poner otro evento en valor, aquí también se celebra el 15 de agosto concretamente el Festival del Toro Nagashi. Aquí justamente a mi espalda, en las orillas del Guadalquivir, donde se recuerda con unos farolillos flotantes pues a aquellas personas que ya no están entre nosotros, que son recordadas como se recuerda también en algunos lugares del Japón. Coria del Río es un pueblo ribereño cuya actividad económica fundamental se centra en el comercio, la agricultura, y también pues tenemos mucha gente que vive su trabajo en la capital, en Sevilla ciudad o también en el área metropolitana. Es un municipio que históricamente ha tenido siempre mucho peso, ha sido el antepuerto de Sevilla, de forma pues que todos los barcos que pasaban por la autovía que entonces era el Guadalquivir, pues paraban a la ida o a la
o a la avenida de Sanlúcar de Barrameda, ¿no? Y por lo tanto este era un puesto muy importante dentro del Guadalquivir y por lo tanto económicamente también tenía mucha repercusión. Han sido muchas personalidades importantes de la historia los que por esas cuestiones económicas pues han querido estar al frente de la dirección de este municipio, ¿no? Con la evolución de los tiempos, pues Coria ha seguido siendo cabecera de esta comarca, ha seguido siendo un pueblo de referencia, fundamentalmente en lo comercial, porque todos los coreanos pues podemos beneficiarnos de tener en Coria pues comercio prácticamente de toda índole, lo que nos hace pues que tengamos que ir poco fuera, si no lo creemos necesario, pues a comprar todas nuestras necesidades, y eso pues hace que gente de Isla Mayor, de La Puebla, de Almensilla, de Palomares, de todos los pueblos que nos rodean, o también Gelbe, pues utilicen a Coria como referente comercial, ¿no? Después, este es un municipio que tiene un elemento diferenciador fundamental, que es el río. Coria ha vivido de siempre de cara al río. Es verdad que en los últimos años, y fundamentalmente en el último siglo, pues debido a la mala situación de las aguas del río, y a que el río pues generaba normalmente dificultades a la población, pues esa cara al río se le volvió en cierto modo. Pero nunca hemos dejado de vivir a la orilla del río, con nuestro embarcadero por donde cruzan permanentemente, casi cada día, pues 300, 400 o 500 vehículos, y que nos hace pues ser también un punto nodal de transporte importante, ¿no? Amén de que seguimos teniendo pues pescadores de albures, de camarones en el río, y que además, bueno, pues la gente sigue teniendo una vinculación muy personal con el Guadalquivir. Por lo tanto, es nuestro hecho diferencial y además el que debe hacernos recuperar pues todo ese lustre económico como municipio como ciudad que hemos tenido a lo largo de la historia, ¿no? El Guadalquivir ha marcado el ritmo de vida del municipio de Coria del Río. Es singular porque aquí, donde nos encontramos ahora mismo, que es el paseo marítimo, así es el paseo marítimo porque esto antes de ser un río ha sido un mar y hasta aquí llegaban los brazos de aquel golfo tartésico, precisamente hasta Coria del Río. Pero eso es un lugar que había que dominar desde la antigüedad, eso ya lo sabían los tartesios, los romanos. Era un lugar estratégico de gran valor porque desde aquí se dominaba pues todo el horizonte que podía controlar pues a aquellas personas o aquellos pueblos que querían dominar precisamente esta zona. Es un entorno natural también pues, de incuestionable valor ecológico. Es fácil pues ver aquí el paso de aves continuamente y poder sobre todo pues observar pues un fenómeno que nosotros estamos muy acostumbrados los coreanos a ver todos los días, que es el fenómeno de las mareas, como el río está con la marea baja o está con la marea alta, y esto es un fenómeno bastante interesante. También es muy importante observar cómo aquí el paso del Guadalquivir por Coria del Río pues tiene uno de los momentos más hermosos, puesto que aquí el caudal del río es el momento en el que casi más caudal tiene a lo largo de todo su recorrido hasta Sanlúcar de Barrameda. Y precisamente en torno a la profundidad del mismo, aquí por Coria del Río puede rondar los 7, 8, 9 metros de calado. Eso hace que durante los últimos tiempos, sobre todo, podamos contemplar en Coria del Río como embarcaciones de gran calado, de navieras importantes, pues nos ofrecen un espectáculo al pasar con barcos llenos de turistas hacia la provincia de Sevilla. Desde el punto de vista histórico o geohistórico, habría que destacar que el río, además de dar de comer a la población durante muchos siglos, ha servido también de paso de muchas culturas. No se puede entender Coria del Río sin su río, puesto que ha sido, vamos a hablar en términos del siglo XX o del siglo XXI, ha sido la autopista por la que han llegado pues, los principales pobladores
de este municipio. Y por aquí ha pasado para bien o para mal, y digo para bien y para mal porque no todos han venido con las mismas intenciones, pues romanos, japoneses, incluso vikingos, ¿vale? Y esto es, de esto se ha nutrido la población de Coria del Río durante muchísimos siglos. Coria del Río ha tenido varios puertos importantes, teniendo en cuenta que era una antesala al famoso puerto de Sevilla, que era el más importante que había en el sur de la península ibérica. Pues teniendo en cuenta eso, Coria del Río tenía dos puertos muy importantes, sobre todo en el siglo XVII, que eran los que funcionaban, que era el puerto de Barcas, que más o menos aproximadamente está donde hoy nos encontramos las barcazas que funcionan en Coria del Río y que nos llevan hacia la otra orilla del Guadalquivir, y el otro puerto que estaba un poco más adelante, como a unos 200 metros, que era el puerto de la Magdalena. Por allí es donde desembarcaban pues precisamente las embarcaciones, aquellas embarcaciones grandes y pequeñas, que en muchas ocasiones, sobre todo en el siglo XVII, ya hacían escala en Coria del Río antes de llegar a Sevilla. Esto hizo que Coria del Río cobrara una relevancia importante durante el siglo XVII, puesto que muchas de las mercancías y muchos de aquellas expediciones, entre otras la expedición japonesa, la expedición Keicho, pues desembarcaban en Coria del Río y a partir de aquí continuaban su viaje en carros y carrozas hacia la capital sevillana. La casa de Blas Infante en Coria del Río es una de las paradas obligatorias de la ruta de Blas Infante, una iniciativa cultural, educativa y turística impulsada por 8 municipios andaluces ligados a la memoria y a la trayectoria política e intelectual del padre de la patria andaluza. Esta ruta está impulsada por los ayuntamientos de Casares, Manilva, Archidona, Peñaflor, Isla Cristina, Cantillana, Coria del Río y Castro del Río, las localidades andaluzas que fueron importantes en la trayectoria vital de Blas Infante. En 1931, con el advenimiento de la proclamación de la Segunda República, la figura tan singular para los andaluces como es Blas Infante Pérez, pues va a venir a Coria del Río como notario. Llega desde Isla Cristina, donde estuvo trabajando como notario durante toda la dictadura de Primo de Rivera. En este lugar donde va a tener más que su notaría, su despacho notarial, porque era un despacho pequeñito donde él pues hacía su tarea como notario en Coria del Río, y va a ser notario desde el año 1931 hasta el año 1936, año en el que fue asesinado, como todos sabemos. La notaría la tenía precisamente aquí, a mis espaldas, pero él en aquel momento todavía no vivía en Coria del Río. Iba y venía hacia Sevilla hasta que decide pues fabricar, hacer su propia casa, de la que es el propio arquitecto Blas Infante, en lo que es el complejo de Villa Alegría, precisamente aquella casa que es tan importante para los andaluces y para el andalucismo, y que significa concretamente el que se asiente como vecino desde el año 33 hasta el año 36. El año 33 es cuando se termina de realizar la mayor parte de la casa y pues Blas Infante puede disfrutarla con su familia hasta el año 1936. Durante estos años Blas Infante va a tener una actividad política muy importante en Sevilla, puesto que sus principales acciones políticas se van a desarrollar en la capital de Sevilla, y aquí en Villa Alegría pues es donde va a ejercer esta labor de acción política, de pensador, de llevar a cabo pues aquel proyecto autonómico que al final no pudo cumplirse por el golpe de Estado a la República y el advenimiento de la Guerra Civil.